Lava bien esos platos, niña inútil, y si no están impecables. Te acostarás con hambre esta noche. Estas fueron las duras palabras que me recibieron cuando visité inesperadamente la casa de mi hijo Miguel. Allí estaba mi nieta Sofía, de apenas 7 años, forcejeando con un paño de cocina que parecía enorme en sus diminutas manos. Mientras tanto, Diego y Lucas, los hijos de la nueva esposa de Miguel, reían despreocupadamente desde el sofá de la sala, absortos en sus programas de televisión como si nada. En ese instante, se me heló la sangre, al saber que yo había financiado cada ladrillo de esta casa. Había invertido los ahorros de toda mi vida para que mi hijo tuviera un hogar decente. Y él los estaba usando para convertir a mi nieta en una sirvienta doméstica mientras malcriaba a los hijos de su madrastra. Soy Carmen, tengo 71 años, y durante décadas creí que ser una madre abnegada significaba callar, soportar las dificultades y darlo todo, sin esperar nada a cambio. Creía que el amor incondicional significaba tragarme el orgullo cuando mi hijo me faltaba al respeto. Pero esa tarde, al ver a mi nieta fregar platos, mientras los demás niños disfrutaban de privilegios que yo había pagado, comprendí algo horrible. Había criado a alguien capaz de crueldad y mi silencio la había alimentado durante años. Miguel siempre había sido un reto. Cuando nació Sofía, esperaba que la paternidad lo transformara. Su primera esposa, la madre de Sofía, había fallecido en un trágico accidente cuando la niña tenía solo 4 años. Recé al cielo para que mi hijo fuera un padre amoroso para esta niña inocente que había perdido a su madre tan joven. Luego llegó Patricia, una mujer calculadora que se casó con Miguel sabiendo que yo tenía ahorros considerables. Llegó con sus 2 hijos, Diego de 11 años y Lucas de 9. Y desde el primer día dejó meridianamente claro quiénes eran los favorecidos en esa casa. Mis sospechas comenzaron cuando noté que Sofía estaba siempre callada, constantemente, asustada, siempre intentando pasar desapercibida. Pero lo que presentí ese día superó mis peores temores. ¿Por qué mi nieta lava los platos mientras ellos ven la televisión?, pregunté, intentando controlar la rabia que me hervía por dentro. Miguel me miró con desprecio, como si mi pregunta fuera una tontería, porque necesita aprender a ser responsable. Los demás niños ya terminaron sus tareas. Mentira. Veía platos sucios esparcidos por la mesa, juguetes desparramados por la sala, mochilas escolares abandonadas en el suelo. Sin embargo, Sofía, mi nieta de 7 años, era la única obligada a limpiar. Es una niña, Miguel. Debería estar jugando, no trabajando como sirvienta. Patricia salió de la cocina, secándose las manos con una toalla. Su sonrisa artificial no pudo ocultar el veneno en sus ojos. ¡Ay, Carmen! No seas dramática. La niña necesita disciplina. Su madre la malcrió muchísimo antes de morir. El insulto a la memoria de la difunta madre de Sofía fue la gota que colmó el vaso. Pero no tenían ni idea de lo que era capaz de hacer. Esa noche, al regresar a mi apartamento, no pude conciliar el sueño. Las imágenes de mi nieta llorando se repetían en mi mente como una pesadilla. Entonces recordé algo que había guardado en secreto durante años. Cuando Miguel me pidió ayuda para comprar esa casa, no le había dado el dinero. Había puesto la hipoteca a mi nombre. La casa había estado registrada a mi nombre desde el principio, pero nunca se lo dije. Quería que se sintiera independiente, que creyera que había logrado algo por sí mismo. Qué tremendo error había sido ese acto de generosidad, porque ahora mi hijo estaba usando mi propia casa para torturar a mi nieta. Y yo tenía el poder de detenerlo. Esa noche tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Al día siguiente volví a casa antes, pero esta vez no toqué el timbre. Usé la llave de repuesto que había guardado desde la construcción. Lo que descubrí me destrozó el alma y confirmó mis peores sospechas. Sofía estaba en la cocina, de pie en una silla para alcanzar los platos del desayuno. Sus pequeñas manos temblaban mientras intentaba no romper nada. En la mesa, Diego y Lucas terminaron su cereal tranquilamente mientras veían videos en el teléfono de Patricia. Miguel leía el periódico como si fuera el rey de su castillo. «Date prisa, Sofía. ¿Qué se nos hace tarde para la escuela?», gritó Patricia desde su habitación, «y no olvides prepararles la lonchera a tus hermanos». Esa palabra me hirió como una puñalada. Diego y Lucas, no. Eran hermanos de Sofía. Eran los hijos consentidos de una mujer que había convertido a mi nieta en su sirvienta personal. Me quedé escondido, observando a Sofía preparaba los almuerzos con movimientos rápidos y nerviosos. Cuando le puso más jamón al almuerzo de Diego que al de Lucas, este último se quejó. «Mamá, Sofía me dio otra vez menos comida que Diego». Patricia bajó las escaleras furiosa. Su vestido rojo brillante contrastaba con el odio en su rostro. Sin decir palabra, le arrebató el almuerzo a Sofía y lo vació en el fregadero. «Eres un inútil. No sabes hacer nada bien».
Por eso murió tu madre, porque no soportaba tener una hija tan estúpida. Las lágrimas silenciosas de Sofía me rompieron el corazón. Miguel siguió leyendo el periódico como si nada pasara. Como si las lágrimas de su propia hija no significaran nada para él. Ahora tendrás que comprar algo en la cafetería de la escuela, continuó Patricia. Usa el dinero de tu cumpleaños. Dinero, de cumpleaños. El dinero que le había dado a Sofía la semana anterior. Estos monstruos la obligaban a usar sus propios dones para sobrevivir. No pude soportarlo más. Entré a la cocina con paso decidido. ¿Qué está pasando aquí? Todos se quedaron paralizados. Miguel bajó el periódico con expresión culpable. Patricia intentó esbozar una sonrisa. Pero ya era demasiado tarde. Lo había visto todo, Carmen. ¡Qué sorpresa! No sabíamos que vendrías tan temprano. Está claro que no lo sabías, porque si lo hubieras sabido, quizá no estarías atormentando a mi nieta delante de Miss. Miguel se levantó, intentando intimidarme con su altura. No exageres, mamá. Solo le estamos enseñando responsabilidad, responsabilidad. Sofía tiene 7 años. Miguel, ¿cuáles son las responsabilidades de Diego y Lucas? Silencio incómodo. Diego y Lucas siguieron comiendo como si la conversación no les incumbiera. Son mayores, murmuró Patricia. Tienen otras obligaciones. ¿Cómo qué? ¿Ver la televisión? ¿Jugar videojuegos? Porque eso es todo lo que les he visto hacer cada vez que los visito. La tensión en la cocina era palpable. Sofía se había acercado instintivamente a mí, buscando protección. Sus deditos se aferraron a mi falda. Abuela, no quiero ir a la escuela sin almuerzo, susurró. Esas palabras fueron como un martillazo en mi decisión final. Saqué mi billetera y le di dinero a Sofía. Toma esto, cariño. Compra lo que quieras en la cafetería. Miguel me arrebató el dinero de las manos. No necesita dinero. Nosotros nos encargamos de sus gastos. Los manejas obligándola a usar sus regalos de cumpleaños para comprar comida. Eso no es cierto, mintió Patricia, pero sus ojos nerviosos la delataron. ¿No es cierto? Sofía, dile a tu abuela de dónde sacaste el dinero para comprar comida la semana pasada. Mi nieta me miró aterrorizada. Sabía que decir la verdad traería consecuencias. Pero también sabía que mentir estaría mal. Del dinero que me diste por mi cumpleaños, abuela. Patricia dijo que tenía que aprender a administrarlo. Miguel explotó. Ya basta. Esta es mi casa y las cosas se hacen como yo digo. Si no te gusta, puedes irte. Su casa. Qué divertido oír esas palabras salir de su boca. Tu casa, Miguel. ¿Estás seguro? Por supuesto que es mi casa. La pagué con mi trabajo. Sonreí con amargura. Era hora de que aprendiera la primera de las muchas verdades que estaba a punto de descubrir. Tu obra, Miguel. Hijo. Creo que hay cosas que no sabes de esta casa que tanto amas. La expresión de confianza en su rostro comenzó a desvanecerse. Patricia también se puso nerviosa. ¿De qué estás hablando, mamá? Me refiero a la hipoteca, Miguel, la hipoteca que ha estado a mi nombre desde el primer día. Esta casa nunca fue tuya. Ha sido mía todos estos años. El color desapareció de su rostro. Patricia se tambaleó y tuvo que apoyarse en la mesa. Eso es imposible. Yo firmé los papeles. Firmaste como avalista. Hijo, pero yo siempre he sido el titular de la hipoteca. Tengo todos los documentos en mi poder. La cocina se sumió en un silencio sepulcral. Solo se oía el tic-tac del reloj y la respiración agitada de todos. ¿Por qué nunca nos lo dijiste?, preguntó Ricardo con la voz entrecortada. Porque quería que te sintieras orgulloso, que creyeras que habías logrado algo por ti mismo. Pero veo que mi generosidad solo alimentó tu crueldad. Patricia intentó recuperar el control de la situación. Bueno, de todas formas, llevamos años pagando las cuotas. Tenemos derechos. ¿Derecho a maltratar a una niña de 7 años? Convertir mi casa en un infierno para mi nieta. Tomé la mano de Sofía. Sus pequeños dedos se aferraron a los míos con desesperación. Nos vamos, cariño. Vienes conmigo, no te la puedes llevar. Gritó Miguel, es mi hija, tu hija. La misma hija a la que obligas a trabajar como empleada doméstica. La misma hija que llora todas las noches porque la insultan y la humillan. Me dirigí hacia la puerta. Pero Miguel me bloqueó el paso. No te llevarás a Sofía. Esta conversación se acabó. Es mi casa y mis reglas se respetan. A tu casa. Repetí, sacando el teléfono. Perfecto. Entonces no tendrás problema con lo que voy a hacer ahora mismo. Marqué el número del banco. Miguel y Patricia me observaban con creciente terror. Buenos días. Soy Carmen Martínez. Quiero cancelar la hipoteca de la casa ubicada en. Cuelga ese teléfono ahora mismo. Gritó Miguel, intentando agarrar mi celular. Pero ya era demasiado tarde. El ejecutivo del banco estaba al otro lado de la línea, confirmando mi identidad y los datos de mi propiedad. Señora Martínez. Entiendo que desea cancelar la hipoteca.
¿Estás segura de esta decisión? Una vez iniciado el proceso, no hay vuelta atrás. Totalmente seguro, respondí sin apartar la vista de las caras de terror de Miguel y Patricia. Quiero cancelar la hipoteca inmediatamente. No pagaré ni una sola cuota más. Patricia se abalanzó sobre mí, pero la detuve con una mirada gélida. ¿Qué significa eso exactamente? Preguntó el ejecutivo. ¿Desea vender la propiedad o transferir el crédito? Significa que lo cancelo. Todo, que la propiedad queda libre para que el banco haga lo que considere necesario. Me desvinculo completamente de la hipoteca, entiendo. En ese caso, la propiedad entrará en el proceso de recuperación del banco. Los ocupantes actuales tendrán 30 días para desocuparla o llegar a un acuerdo de compra directa con el banco. Perfecto. Envíame todos los documentos por correo electrónico. Mi dirección. Estás loca, chilló Patricia. No puedes hacer esto. Tenemos hijos, tienes razón, dije, colgando el teléfono. Tienes hijos. 3 hijos, pero solo te importan 2. Miguel se quedó mudo, asimilando la magnitud de lo que acababa de suceder. Su rostro oscilaba entre la incredulidad y la furia. Mamá. Esto es una locura. Podemos hablar y llegar a un acuerdo como el de convertir a tu hija en empleada doméstica, como el de dejar que tu esposa insulte la memoria de la madre de Sofía. Diego y Lucas, que habían permanecido en silencio hasta ese momento, empezaron a comprender que algo grave estaba sucediendo. Mamá, ¿qué significa que tenemos que salir de casa? Preguntó Diego. Patricia no sabía qué responder. Sus planes de una vida cómoda se desmoronaban ante sus ojos. Significa que la abuela de Sofía es egoísta y no piensa en las consecuencias de sus actos. Dijo con veneno en la voz. ¿Egoísta por proteger a mi nieta del abuso? ¿Por no permitirte convertir mi propia casa en un lugar de tortura? Sofía seguía aferrada a mi mano, pero ahora había algo diferente en su mirada. Por primera vez en mucho tiempo. Vi un destello de esperanza en sus ojos. ¿Eso significa que ya no tendré que limpiar el baño? Preguntó con su vocecita temblorosa. Esa pregunta inocente fue como una bofetada para Miguel. Finalmente pareció darse cuenta de la realidad de lo que había estado haciendo. Sofía, cariño, no tienes que limpiar nada. Eso fue solo para enseñarte. ¿Para enseñarme qué, papá? ¿Para enseñarme que soy una niña inútil, como dice Patricia? ¿Para enseñarme que por eso murió mi mamá? El silencio que siguió fue devastador. Miguel miró a Patricia con ojos acusadores. ¿Le dijiste eso? Le dijiste que su madre murió por su culpa. Patricia se puso a la defensiva. Nunca dije eso exactamente. Solo dijiste que su madre no soportaba tener una hija tan estúpida. Interrumpí. Lo oí con mis propios oídos hace 5 minutos. Miguel se llevó las manos a la cabeza. Por un instante pareció reconocer la monstruosidad de la situación. Patricia, ¿cómo pudiste decir algo así? Era una broma. Los niños lo exageran todo. Es una broma. Llamar inútil a una niña de 7 años es una broma. Obligarla a trabajar como empleada doméstica es una broma. La máscara de Patricia finalmente se desvaneció. Su verdadera naturaleza salió a la luz. Esa niña necesita disciplina. Su madre la malcrió y ahora es una niñata que no quiere hacer nada. Mis hijos son educados y responsables. ¿Responsable? ¿Cuándo fue la última vez que Diego o Lucas limpiaron algo? ¿Cuándo fue la última vez que prepararon su propio almuerzo? Patricia no pudo responder porque la respuesta era obvia. Nunca. Tus hijos son unos niños malcriados que se acostumbraron a tener una esclava de 7 años, continué. Tú eres un maltratador que se aprovechó de una niña huérfana para tener servicio doméstico gratis. No tienes derecho a hablarme así. Tengo todo el derecho del mundo. Esta es mi casa, Patricia. Mi casa. Y en mi casa no maltratan a los niños. Miguel intentó mediar, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho y no había vuelta atrás. Mamá, por favor. Podemos cambiar. Podemos hacer las cosas de otra manera. Un cambio. ¿Después de años de abuso? Después de convertir a tu propia hija en una sirvienta, saqué mi teléfono de nuevo y empecé a tomar fotos. Fotos de los platos sucios que Sofía había estado lavando. Fotos de la silla que había usado para llegar a la cocina. Fotos de sus pequeñas manos agrietadas por los productos de limpieza. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Patricia en pánico, documentando la evidencia. Porque esto no va a terminar aquí. ¿Evidencia de qué? Del maltrato infantil, del abandono. Del maltrato psicológico. Miguel palideció. Mamá, no hablarás. En serio. No puedo. ¿Crees que voy a permitir que mi nieta siga viviendo en estas condiciones? ¿Crees que voy a permitir que sigas torturándola? Cargué a Sofía en brazos. Se acurrucó contra mí como un gatito asustado. Nos vamos, mi amor. Vas a venir a vivir conmigo. No pueden llevársela, gritó Miguel. Soy su padre, eres su padre biológico, pero no te has comportado como tal. Un padre protege a sus hijos.
No los convierte en esclavos. Caminé hacia la puerta con Sofía en brazos. Miguel me siguió desesperado. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Te prometo que las cosas cambiarán. Me detuve en el umbral y lo miré a los ojos. En ese momento vi al niño que había criado, al joven que había educado con tanto amor, pero también vi al hombre en el que se había convertido. Y eso me rompió el corazón. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Miguel? Que tu hija crecerá recordando que su propia abuela tuvo que rescatarla de ti. Con esas palabras, salí de casa, llevándome a Sofía conmigo. Escuché los gritos de Patricia y las súplicas de Miguel, pero ya no había vuelta atrás, la guerra había comenzado. Esa misma tarde, mientras Sofía dormía la siesta en mi apartamento por primera vez en años, sin el miedo a que la despertaran. Para hacer las tareas de la casa, mi teléfono no paraba de sonar. Miguel llamaba cada 5 minutos, alternando entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. Mamá, tienes que traer de vuelta a Sofía. Patricia está histérica y no sé qué hacer. Aprende a vivir con las consecuencias de tus actos. Miguel, eres mi madre. Se supone que debes apoyarme. Soy tu madre, no tu cómplice. Y definitivamente no soy cómplice del abuso infantil. Colgué el teléfono, pero sonó enseguida. Esta vez era Patricia. Carmen, esto es un secuestro. Llamaré a la policía. Si no traes a Sofía de vuelta inmediatamente, adelante, llama a la policía. Les resultará muy interesante explicar por qué una niña de 7 años tiene las manos agrietadas por los productos de limpieza. El silencio del otro lado confirmó que Patricia sabía perfectamente que la ley no estaba de su lado. Además, continué, tengo algo que te interesará mucho. Abrí la aplicación de grabación de mi teléfono. Durante semanas había estado documentando en secreto las visitas a la casa. Tenía grabaciones de Patricia gritándole a Sofía, de Miguel ignorando las lágrimas de su hija, de los otros niños riéndose mientras humillaban a mi nieta. ¿Qué es eso?, preguntó Patricia con voz temblorosa, tu voz diciéndole a una niña de 7 años que no vale nada y que por eso murió su madre. ¿Quieres que todo el vecindario lo escuche? ¿Nos estabas grabando? Claro. Cuando una abuela sospecha que su nieta está siendo maltratada, toma precauciones. Y tengo horas de grabaciones. Patricia, horas. Colgué el teléfono y lo puse en silencio. Necesitaba pensar con claridad y planificar mis próximos pasos. Mientras preparaba la cena para Sofía, reflexioné sobre los años de cejera voluntaria. Todas las señales habían estado ahí. Las ojeras de Sofía, su inusual silencio, como se encogía cuando alguien le alzaba la voz, las había visto. Pero había decidido creer las explicaciones de Miguel. Es tímida, decía. Es el dolor. Por su madre, justificaba. Los niños a veces son dramáticos. Minimizaba. Qué tonto había sido, qué ciego y qué cobarde. Sofía despertó de su siesta y se acercó a mí en la cocina. Sus grandes ojos aún reflejaban desconfianza, como si esperara que, en cualquier momento, le ordenara limpiar algo. Abuela, ¿tengo que ayudarte con la cena? No, mi amor, solo tienes que ser un niño, jugar, reír, aprender. Nada más. Ella se quedó allí como si no entendiera el concepto de no tener obligaciones. ¿Pero quién va a limpiar? Voy a limpiar. Sofía, los adultos limpian, los niños juegan. ¿Y si no limpio bien? ¿Me vas a castigar? Esas palabras me atravesaron como puñales. Me arrodillé frente a ella y tomé sus pequeñas manos entre las mías. Escúchame bien, mi amor. Nunca, jamás te castigaré por no limpiar. Nunca te gritaré. Nunca te llamaré inútil y nunca, jamás permitiré que nadie más lo haga. Por primera vez en mucho tiempo, vi una sonrisa genuina en el rostro de mi nieta. Esa noche, después de acostar a Sofía, llamé a mi abogado. Roberto era un hombre mayor, con experiencia en casos familiares y había sido amigo de mi difunto esposo, Carmen. Me alegra saber de ti. ¿En qué puedo ayudarte? Le conté toda la situación, el maltrato, las grabaciones, la cancelación de la hipoteca, mi decisión de quedarme con Sofía. Es un caso complejo, admitió Roberto. Miguel es el padre biológico, pero hay pruebas de negligencia y maltrato. Las grabaciones son muy valiosas. ¿Puedo obtener la custodia? Es posible. Sobre todo si demostramos que el ambiente en casa de Miguel es perjudicial para la menor. ¿Ha expresado la niña su deseo de quedarse con usted? Sí, pero tiene miedo de decirlo abiertamente, entiendo. Necesitaremos una evaluación psicológica, tanto de la niña como del entorno familiar. También, recomiendo que documenten todo, cambios en el comportamiento de Sofía, evidencia física de maltrato y, si los hay, testimonios de vecinos. Los vecinos. Murmuré, no había pensado en eso, algunos de ellos podrían haber visto u oído algo. La casa está en un pequeño complejo residencial. Las paredes no son muy gruesas, perfecto. Mañana empezamos con el proceso judicial. Mientras tanto, documenta todo lo que puedas sobre el estado físico y emocional de Sofía.
Después de colgar, me senté en la sala a planificar. La batalla legal sería larga y dolorosa, pero no tenía alternativa. No podía permitir que mi nieta volviera a ese infierno. Alrededor de las 10 de la noche, oí ruidos en la puerta. Alguien intentaba abrir con llaves. Mi corazón se aceleró hasta que recordé que Miguel tenía una copia de mis llaves de hacía años. La puerta se abrió y Miguel entró como un huracán, seguido de Patricia. Sus rostros reflejaban desesperación y furia. ¿Dónde está mi hija?, gritó Miguel durmiendo. ¿Cómo debería estar haciendo un niño a estas horas en lugar de limpiar baños? Deja de repetir esa mentira. Sofía no limpia baños. Saqué mi teléfono y puse una de las grabaciones. La voz de Miguel llenó el apartamento. Lava bien esos platos, niña inútil. Y si no están impecables, te acostarás con hambre esta noche. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel se desplomó en el sofá, afrontando finalmente la realidad de sus propias palabras. Yo no quise decir eso. Estaba estresado por el trabajo, por las facturas. ¿El estrés te da derecho a maltratar a una niña de 7 años? Patricia, que había permanecido callada, finalmente estalló. Todo esto es culpa tuya. La malcriaste. Le metiste ideas raras en la cabeza. Ideas extrañas como la de que merece ser tratada con dignidad. Esa niña necesitaba disciplina y tú no dejaste que la recibiera. Disciplina. Llamarla inútil es disciplina. Compararla con su madre. Muertas disciplinas. Miguel levantó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor, ¿podemos arreglar esto? Patricia puede cambiar. Yo puedo cambiar. ¿Cómo cambiaste en los últimos 3 años? ¿Cómo cambiaste mientras yo pagaba tu casa y tú convertías a mi nieta en tu sirvienta? De repente, se oyó una vocecita desde el pasillo. Abuela. ¿Por qué gritan? Sofía apareció en la sala, frotándose los ojos. Al ver a Migelia, Patricia se escondió inmediatamente detrás de mí. No quiero ir a casa, susurró. Por favor, abuela. No me obligues a ir. Esas palabras fueron el golpe definitivo para Miguel. Se dio cuenta de que su propia hija le tenía miedo. No quiero ir a casa. Por favor, abuela, no me hagas ir. Las palabras de Sofía resonaron en el apartamento como una sentencia. Miguel se quedó paralizado al ver cómo su propia hija se escondía detrás de mí como si fuera un monstruo. Sofía, cariño, soy tu papá, dijo con la voz quebrada. Intentando acercarse, Sofía se aferró más a mi bata. Ya no quiero limpiar baños. No quiero que Patricia me grite. No quiero ser una niña inútil. Patricia perdió los estribos por completo. ¿Viste lo que hiciste? Le lavaste el cerebro contra nosotros. Le lavaste el cerebro. Patricia, está repitiendo tus propias palabras, las mismas que tengo grabadas en mi teléfono. Miguel se arrodilló frente a Sofía, pero ella se escondió aún más detrás de mí. Princesa. Papá no quería hacerte daño. Papá te quiere mucho. ¿Por eso me dejas limpia mientras Diego y Lucas juegan? Preguntó Sofía con una inocencia devastadora. No había respuesta a esa pregunta. Miguel sabía que cualquier justificación sonaría patética a Sofía. Ven aquí ahora mismo, lo ordenó. Patricia con su habitual tono autoritario, deja de dar la lata. La reacción de Sofía fue inmediata. Estalló en lágrimas y se escondió completamente detrás de mí. Su pequeño cuerpo temblaba de miedo. Patricia, basta. Espete, ¿no ves que te tiene miedo? ¿No ves el daño que has causado? Esa chica es una manipuladora. Está fingiendo hacerte sentir lástima por ella. Roberto había llegado, sin que nos diéramos cuenta. Había usado la llave que le había dado para emergencias. Disculpe la interrupción, dijo con calma profesional. Escuché los gritos desde el pasillo y me preocupaba la seguridad del menor. ¿Quién eres?, preguntó Miguel poniéndose de pie. Roberto Vega, abogado de la señora Carmen y testigo de lo que acabo de presenciar. Patricia palideció al darse cuenta de que un abogado la había oído gritarle a una niña de 7 años. Esto es una trampa, murmuró. No es una trampa, señora. Es la documentación de un patrón de abuso que ya se está investigando. Miguel me miró con ojos acusadores. ¿Ya iniciaste el proceso legal? Claro que sí. ¿Creías que iba a dejar que siguieras maltratando a mi nieta? Roberto se acercó a Sofía con dulzura. Hola, pequeña. Soy Roberto, amigo de tu abuela. ¿Puedes contarme cómo te sientes cuando estás en casa con tu papá y Patricia? Sofía levantó la cara llena de lágrimas. Tengo miedo. Siempre tengo miedo de hacer algo mal y que me regañen. Aquí con tu abuela. ¿Cómo te sientes? Estoy seguro. No tengo que limpiar y nadie me grita. Roberto tomaba nota mental de cada palabra. Cada respuesta de Sofía era una prueba más para nuestro caso. Esto es manipulación, gritó Patricia, le estás metiendo ideas en la cabeza. Señora, dijo Roberto con firmeza. Le sugiero que baje la voz en presencia del menor. Todo lo que diga podrá utilizarse en el proceso judicial. Miguel finalmente pareció comprender la gravedad de la situación.
Se sentó pesadamente en el sofá con las manos en la cabeza. Mamá. Esto se está saliendo de control. Solo queríamos que Sofía fuera más responsable. Responsable, Miguel. Tiene 7 años. Su única responsabilidad debería ser feliz. Los otros niños, los demás niños, no son tus hijos, interrumpí. Sofía sí lo es. Y la abandonaste para complacer a una mujer que la odia. Patricia se volvió como un animal salvaje. No odio a nadie. Solo quería que aprendiera disciplina. La disciplina es decirle que su madre murió. Porque no soportaba tener una hija estúpida. Roberto levantó las cejas. Incluso para un abogado experimentado, esa revelación fue impactante. ¿Le dijo eso al niño?, preguntó, dirigiéndose a mí. Tengo la grabación, confirmé. Eso constituye maltrato psicológico grave, declaró Roberto. Es suficiente para solicitar medidas de protección inmediatas. Miguel se levantó bruscamente. Ya basta. Sofía, nos vamos a casa ahora mismo. Cuando se acercó a nosotros, Sofía gritó con auténtico terror.